¿Sí o no? Uy. Bueno, vamos a mirar la dilatación térmica. ¿Listo? Mirémonos ese fenómeno, que es un fenómeno, digamos, tranquilo dentro de la termodinámica. Aquí hay algo que es importante, se presenta particularmente en sólidos. ¿Estamos? O sea, estructuras de tipo sólido. Bueno, obviamente uno sabe que de alguna manera un gas también que expande, ¿no? Por ejemplo, esos globos, ¿cierto? Esos globos que uno les va insertando, o sea, tienen un gas y uno va calentando el gas y entonces se va expandiendo el globo. Entonces uno dice, bueno, resulta que la temperatura tiene un efecto, una tendencia particular a hacer que los objetos empiecen a modificar su tamaño. ¿Estamos? Y yo siempre ponía el ejemplo en las clases pasadas, y era el ejemplo del soldadito, ¿no? Como uno mete un soldadito, ¿cierto? Y ese soldadito se derrite. Pero entonces resulta que el proceso de dilatación térmica, hay que tener cuidado, porque el proceso de dilatación térmica tiene una cosa, y es que puede ser reversible o no reversible. Entonces, particularmente lo que nosotros vamos a estudiar, pues es un proceso completamente reversible. ¿Sí estamos? Entonces, si este era el soldadito en condiciones normales, ¿cierto? Y su soldadito quedó así, pues tenga 100% de certeza que ese proceso no es reversible. O sea, que usted no puede coger esto y llevarlo allá a través por lo menos del mismo camino, ¿sí? Solo aplicarle temperatura y eso se devuelve. ¿Sí estamos? Entonces, digamos es no reversible. Nosotros vamos a jugar a procesos que sí es reversible. Entonces el proceso reversible es como el siguiente. Este es el soldadito, ¿cierto? Este es nuestro soldadito de plomo, podría ser, no sé, ¿sí? Y el caso es que esa es la condición A, aplicamos al sistema un delta de temperatura, generamos un delta de temperatura al sistema. Entonces, como resultado, el soldadito crece de alguna manera, es decir, incrementa sus dimensiones un tanto, ¿sí? Entonces digamos que aquí se genera un delta de B, si quieren, delta de volumen. ¿Sí estamos? Entonces aquí hay un delta de volumen. ¿Sí estamos? Pero si yo dejo de aplicar ese delta de T, es decir, ya no, el delta de T se va yendo naturalmente, ¿sí? O sea, va disminuyendo la temperatura. Lo que yo espero, bueno, aquí no es, perdón, aquí no, acá. ¿Sí? ¿Cierto? Si él va perdiendo temperatura, si va saliendo ese delta de T, lo que yo espero es que como viajo de aquí a acá, pueda viajar de aquí a acá a través de más o menos los mismos estados. ¿Sí está claro? Cosa que no va a poder hacer en esta condición, ¿no? Entonces, si esto es posible, si eso es físicamente posible, entonces uno dice que ese proceso sí es reversible. ¿Sí estamos? Entonces es como dos condiciones diferentes. Y en termodinámica esto sí que es vital. Porque si ustedes recuerdan, yo hablé de la flecha del tiempo, ¿se acuerdan? Y entonces resulta que en termodinámica hablar de procesos reversibles o no reversibles sí es importante. ¿Estamos? Porque no todo proceso es reversible a través de los mismos pasos, porque pues puede ser que uno lo pueda revertir, pero no necesariamente a través de los mismos pasos y no necesariamente gastando la misma energía. Puede ser que revertir el proceso sea una cosa mucho más complicada y se requiera mucho más energía. ¿Sí está claro? Entonces, bajo estas condiciones, solo bajo estas condiciones, las ecuaciones que vamos a deducir ahorita, ¿sí? Funcionan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de que uno quiera hacer un termómetro que depende de efectos de dilatación térmica de una varilla o expansión de un gas, ¿sí estamos? Particularmente deben ser expansiones o dilataciones pequeñas comparadas con el volumen o la longitud o la superficie total. ¿Se va a entender? Eso se llama diferencia porcentual, ¿sí? Entonces que uno mire cuánto es el cambio respecto a qué, a la magnitud original, o cambio fraccional también, simplemente es, si por ejemplo el cambio de longitud sobre la longitud original, esta cociente debe ser debe ser pequeño, ¿sí? Debe ser pequeño. Si este delta de L sobre L es un factor grande, no sé, me arriesgaría yo a decir que supere por ahí el 20-30%, eso ya no lo devuelve ¿quién? Ni el diablo. ¿Sí estamos? ¿Sí? Entonces no es que uno dilate pues a cuanto le dé la gana con la temperatura, se puede volver.
Entonces debe haber como una restricción en este cambio fraccional, no creo que supere el 10%. ¿Estamos? Si usted supera el 10% de la estructura normal del soldadito, es muy difícil que el soldadito vuelva a su estado natural, ¿sí? Entonces ese es el peligro. Bajo esas condiciones, y si esto es pequeño, entonces yo puedo modelar unas ecuaciones que me describen esa dilatación. Miren que esto es muy parecido a cuando uno le enseñan el péndulo. Si ahora le enseñan el péndulo simple, el movimiento armónico simple, ¿sí? Entonces a uno le dicen, un movimiento es armónico simple si y solo si el ángulo inicial de oscilación es pequeño, por ahí máximo de 10 grados. Entonces uno lo pone a oscilar y eso tiene periodo. Y entonces sirve para medir la altura del edificio según Bohr. ¿Verdad o no? ¿Sí? Pero si Bohr decide que el ángulo es muy grande, entonces ese movimiento ya no es armónico, se llama un movimiento anarmónico. No necesariamente el periodo en general en todas las oscilaciones va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Porque se presentan unas condiciones un poco diferentes. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo, esto es muy ideal. ¿Aplica? Sí aplica, pero es muy ideal. Si es a la inversa, si el delta T es muy pequeño, es negativo y encoge sí, material, ¿pasa lo mismo o allí sí se puede? No, ahí también hay puntos críticos, es decir, no es que uno disminuya la temperatura de algo y entonces termine completamente comprimido. No, realmente debe haber un punto crítico que sería, y eso ya está asociado un poco a la elasticidad del material. O sea, qué tan fácil es, por ejemplo, romper los enlaces para dilatarlo, o romper los enlaces, porque incluso es como romper los enlaces para poderlo comprimir. Entonces depende mucho del material, de las propiedades elásticas del material. Hay materiales que uno, por ejemplo, el soldadito, ¿cierto? Candela, rápido, ¿sí o no? No es que necesite uno mucho tiempo exponerlo a ese cambio de temperatura, mientras que hay materiales que uno, por ejemplo el hierro, o esas estructuras que uno lo calienta y uno ve que eso como que no dilata. Y si dilata, ¿qué? Muy poquito. Entonces depende de alguna forma del material, de la característica del material. Y de hecho, si hicieron la tarea y estuvieron guerreando y sufriendo eso, entonces notarían que los materiales tenían un coeficiente alfa. Y ese coeficiente alfa es el coeficiente de dilatación térmica, pero depende del material intrínsecamente. Es decir, puede ser que ese alfa por dentro tenga algo que ver con estructura molecular, con su número de cosas, pero nadie se preocupa por eso. Uno deduce o saca un número que le permite a uno interpretar eso. ¿Sí estamos? Y ya, no es más. Entonces, bien, entonces hay una expresión genérica para esto. Esta expresión es posiblemente original en un laboratorio, no necesariamente ha sido deducida teóricamente, por lo menos en lo que yo tengo el conocimiento. Simplemente es una expresión que sale de hallar la relación entre las variables de, digamos, cambio de temperatura, ¿sí? O cambio de longitud y cambio de temperatura. Entonces uno encuentra que el cambio entre las dos es de un comportamiento de estilo lineal, es decir, los tipos hacen un experimento, miren, para que esto tenga un poco más de sentido, y entonces dicen, bueno, vamos a graficar lo que a nosotros nos interesa, y es, ¿cuánto fue el cambio en la longitud respecto al cambio de qué? De temperatura, ¿sí estamos? Entonces los tipos se hacen una gráfica experimental, es decir, están tomando datos, ¿sí? ¿Cuánto fue el cambio de temperatura y cuánto fue el cambio de qué? De longitud, ¿sí estamos? Y al hacer esa gráfica, entonces los tipos encuentran la siguiente situación, y es, primero, que si el delta de temperatura es 0, pues entonces el cambio en la longitud es ¿qué? 0, y luego empiezan a notar que eso tiene un crecimiento, de manera que lineal. Puede ser que en algún momento esto se rompa, es decir, la función empieza a hacer algo raro, diverja, haga algo extraño. ¿Por qué? Porque en ese momento se rompió un límite, ¿sí? Que es el límite elástico o el límite plástico, y entonces esa vaina ya no se devuelve ni hay poder humano. Entonces cuando pase eso, chao, esto es pura carreta. Entonces hay un marco en el cual esto sí se cumple. ¿Sí estamos? Como esta es una función lineal, pues entonces uno esperaría, después de revisar los datos experimentales, obviamente los datos experimentales no están sobre esa línea, ¿no? Están por aquí, en algún lugar, ¿sí o no? Y entonces uno le dice, hazme una línea de tendencia, hagamos una regresión lineal, miremos cuáles son los coeficientes A y B para esta expresión. ¿Sí estamos? Y entonces uno encuentra una línea que es más o menos esa, ¿sí? Y entonces los tipos dicen que esa línea entonces debe tener con toda seguridad una ecuación que es delta de L igual a una constante, que podría ser la pendiente de la recta, usted la puede llamar como quiera, la voy a llamar tau, si me dio la gana,
de llamarla tau, aunque no, tau como que no pega bien, ¿cierto? Porque con delta de t se pone nervioso. Entonces otra letra. ¿Ah? No sé, omega, ya. Omega, y omega. ¿Por delta de qué? Por delta de t, no, pero aquí no hay velocidad, así que no hay pierde. Mientras que tau sí se parece a la temperatura. Pero ahí hay un problema de velocidad, ¿no? Pero eso es fácil, es solo derivar. Ese es retrivial. Entonces uno dice, muy bien. Eso es sarcasmo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces uno dice, delta de L igual a omega delta de t. Si estamos bajo ese efecto, entonces resulta que nuestro reto es saber quién es quién. Omega. Si estamos a través de la regresión, es muy posible que uno pueda averiguar el valor de omega. Y uno trata de asociarlo a las variables que uno tiene en el juego. Entonces resulta que ellos dicen que este valor de omega, ¿sí?, está asociado a un factor alfa, ¿cierto?, que es el que dice que tanto dilata respecto al cambio de temperatura, pero también depende de la longitud inicial, que también es constante. Estamos de acuerdo, o sea, el valor inicial de la longitud de la barra al inicio es constante. Entonces simplemente uno termina diciendo que delta de L va a ser igual a ese omega, que ellos lo definen como alfa L sub 0, y pues evidentemente por delta de t. Recordándoles que el delta de L es pequeño, incluso aunque el delta de t sea muy grande, pero estamos esperando que este fenómeno sea pequeño. Si es muy grande respecto a la longitud original, chao, eso ya no funciona así. ¿Preguntas? ¿Ahí está claro? Entonces bien, nosotros tenemos que usar esta receta para los problemas que tengan que ver con dilatación térmica. Particularmente, tengan presente que estamos hablando es de delta de L, no de L. ¿Sí estamos? O sea que lo que estoy diciendo aquí yo es un cambio de la longitud original respecto a una longitud final. ¿Sí estamos? Pero miren que el cambio depende de alguna manera de la longitud inicial. Y esto también no es t, esto no es un t en un punto fijo, esto es un delta de t. Entonces tiene que haber una variación en la temperatura. Si la t es la misma siempre, pues el objeto no dilatará. ¿Sí estamos? Puede ser un objeto que tenga una resistencia a la dilatación tan grande que incluso esté metido en el sol y con una temperatura de 5000 Kelvin y esa vaina no cambie. ¿Por qué? Porque el delta de t es ¿cuánto? 0. Pero si se presenta una llamarada solar, una estructura rara donde la temperatura del sol se eleva considerablemente, entonces puede ser que la barra así que dilata. Ahora la pregunta es, ¿dilata tanto que se devuelve o dilata tanto que no se devuelve? ¿Tiene cómo es? Depende de quién, del delta de t y de cuánto soporte el coeficiente de dilatación. ¿Sí estamos? Ahora la pregunta es, bueno, si esto es cierto, entonces ¿qué unidades debe tener nuestro coeficiente de qué? De dilatación térmica. ¿Sí estamos? Entonces me dice, no, pues despejémosle aquí, hagámosle álgebra de valor y miramos entonces qué coeficiente tiene, qué unidades tiene. Entonces resulta que L está en metros, delta de L está en metros, ¿cierto? Pero entonces va a pasar el L sub 0 a dividir y va a pasar el delta de T a dividir para mirar qué unidades me quedan. Y entonces resulta que me queda que estos son, o incluso lo puedo escribir así para que se vea relativamente decente. Entonces digo, esto es unidades de longitud sobre unidades de qué? De longitud por unidades de temperatura. Y ahí pues podría ser en grados Fahrenheit o en grados Kelvin o en grados Celsius o en grados Rankine, en lo que usted quiera. Oigan, nunca dijimos que eran los Rankine, ¿no? Pero los Rankine son como los hermanos buenos de los Fahrenheit. Entonces los Fahrenheit dijeron, bueno, pues como nosotros no estamos como muy asociados al cero absoluto y realmente incluso nuestro tamaño es diferente al de los centígrados, entonces vamos a crear un hermano nuestro para que haga el papel de los Kelvin. Entonces el Rankine es como escala de Fahrenheit, pero yéndose hacia el cero que absoluto. Amén. Así juega el juego. Entonces, volviendo acá, cualquiera de esas unidades podría ser. Entonces aquí yo pongo con toda seguridad que son unidades de ¿qué? De temperatura. ¿Sí estamos? No de tiempo, sino de temperatura. ¿Sí estamos? Entonces, conclusión. L y L ¿qué? Se van y entonces me quedan unidades de 1 sobre temperatura, cualquiera que sea la temperatura. Y esas son las unidades de ¿quién? De alfa. ¿Sí estamos? Entonces ven que las unidades de alfa son 1 sobre Kelvin o 1 sobre centígrado o 1 sobre Fahrenheit o 1 sobre Rankine. Entonces eso es lo primero. En general los problemas que le boten a uno ahí de pronto no son tan complejos
Y miren que aquí yo dije algo que era muy interesante, era que delta de L sobre L debería ser ¿qué? Pequeño. O sea que si yo cojo esta expresión, le hago una especie como de despeje, ¿cierto? Entonces yo puedo generar ese delta de L sobre ¿quién? Sobre L. Miren que yo tengo que delta de L sobre L sub 0, o sobre L, ¿sí? Siendo esa la longitud original. Entonces debe ser igual a alfa delta de ¿qué? Delta de T. Pero entonces recuerden, estoy garantizando que esto es muy pequeño y está asociado a delta de T. Entonces la pregunta es, si delta de T es muy grande y esto es pequeño, ¿cómo debe ser alfa? ¿Grande o pequeño? Pequeño, para que lo haga aquí. Pequeño, ¿cierto? Porque si esto es muy grande, digamos que el cambio es de 1000 grados centígrados, ¿cierto? Y esto dilató 1 centímetro o 0,01 metros. Entonces, ¿cómo debe ser esta constante para que eso sea pequeño? Pues pequeña, ¿sí estamos? Entonces, lo que nos está diciendo es que ese material sucumbe muy poco al cambio de temperatura. ¿Por qué? Porque el coeficiente es que pequeño, ¿sí lo ven? Entonces, que por más candela que usted le meta, parece ser que ese man no dilata. ¿Sí me entienden? Pero si el coeficiente de dilatación es grande, entonces lo que está diciendo es pues que ese fulano puede sucumbir de pronto fácilmente a los cambios de temperatura para que esto sea pequeño, pues es una forma de verlo. ¿Sí estamos? Pero entonces, digamos en general es eso, pues ahí no hay mucho más que decir, ¿no? Es una función lineal, es una función tranquila, ahí no hay mucho más que pensar. Ahora la pregunta es, bueno, resulta que los tipos le dicen a uno, mire qué interesante que uno puede suponer que una barra cambia su longitud con efecto de la temperatura de manera lineal. ¿Todos los materiales del mundo cumplen esa ecuación? No. Hay materiales que puede ser que la dilatación no sea lineal, sino que la dilatación sea completamente cúbica, cuadrática, exponencial, inversa, bueno, no sé, de una manera rara, ¿sí? Aunque yo pensaría, bueno, de pronto estoy pensando tanto, pero sí más bien como siempre crece, pero de pronto no de manera lineal, que es lo que uno esperaría. Entonces, bueno, este es el dibujito. Pero entonces resulta que la pregunta es, ¿qué pasa si yo supongo que los materiales dilatan de manera lineal y yo quiero mirar cómo es su dilatación, por ejemplo, superficial? Es decir, quiero mirar cómo la superficie de un material que es lineal, en su dilatación lineal, si yo asumo que es lineal, o sea que si lo dilato, digamos, pues lo voy a pintar, si tengo esta placa y yo digo que la dilatación de esa placa es lineal, pues entonces quiere decir que si le inserto candela y esto crece hacia allá, crece de manera lineal. Si le aplico candela, pues en esta dirección también crece de manera lineal. ¿Sí estamos? Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo será el delta de A? ¿Sí? Asumiendo que la dilatación es lineal. Entonces, esa es una pregunta que seguramente está por ahí rondando en Resnick, ¿sí? Y entonces uno dice, ¿y eso cómo es? Y uno le intenta y de pronto nunca le da, además porque hay que hacer asunciones, aunque no son asunciones violentas, son cosas que ya he dicho. Pero entonces como uno de pronto no la tiene clara, entonces uno lo termina matando el problema. Entonces miren, yo voy a hacer el del área y ustedes harán el del ¿qué? El del volumen, ¿cierto? Porque siempre el profesor hará lo más difícil, por supuesto. Entonces miren, voy a decir que el área original es esta. El área original es esta. A. Esta estructura tiene de lados pues longitud L. ¿Sí estamos? Longitud L. Si me lo permiten, lo voy a escribir aquí. Longitud L. ¿Sí estamos? Pero resulta que en una condición B a este sistema le insertan un delta de ¿qué? Miren que aquí no nos importa cuál es el medio por el cual el sistema aumenta la temperatura, ¿no? Y obviamente estamos asumiendo que ese medio produce un delta de T sobre la estructura de manera homogénea. ¿No se me va a entender? O sea, que toda la estructura experimenta el mismo delta de T al mismo tiempo. Eso es bastante ideal, ¿no? Ponga eso en una olla, digamos en una estufa, ¿cierto? Entonces uno dice, no, pues el delta de T en todos los puntos como que no es el mismo, entonces uno va a dilatar como tan lindo. Que es que esto es muy ideal, ¿listo? Entonces la idea sería que la fuente que produce esa dilatación térmica o ese poco de calor o ese cambio de temperatura debe ser homogéneo para que todo el material detecte eso. Porque si todo el material no detecta eso, entonces puede ser que en una región el material dilate de una manera y en la otra región eso no dilate, por ejemplo.
Si estamos, aunque eso pone en peligro el material de que de pronto no se vuelva a revertir el proceso. ¿Estamos? Por eso es importante hacerlo homogéneo. Entonces, listo, volviendo al punto, entonces, miren cómo sería en la condición B cuando le inserté el delta de t. Entonces, simplemente sería que aquí se extendió un poco y aquí se extendió otro poco. Estamos entonces diciendo, entonces miren, ahora está la nueva ¿qué? Placa. ¿Sí estamos? Entonces resulta que ahora yo le mido las dimensiones y resulta que la placa ahora que tiene área A', ¿cierto? O sea, es un área diferente, ya no es la misma área que tenía antes. Ha dilatado en su longitud, por ejemplo aquí a la izquierda, digamos que ha dilatado en un delta de L. ¿Estamos de acuerdo? Y pues por supuesto, si por aquí cambio el delta de L, pues por allá ¿qué? También. Entonces por aquí también hay un delta de ¿qué? De L. Y entonces uno dice, bueno, pues bajo esas circunstancias, ¿cómo calculo yo el delta de L en términos del delta de ¿qué? De temperatura. ¿Estamos? Ese es el juego. Uno dice, bueno, pues hagámosle a ver qué pasa. Entonces miren, lo primero que voy a decir es, ¿cómo se calcula un delta de área? ¿Cómo calculo un delta de área con lo que tengo? No, aquí así, delta de área. El área final menos el área inicial, o sea, A' menos ¿quién? Menos A. ¿Breve o no? Sí, pues no puede ser otra cosa, entonces esto es A' menos A. Porque eso dijeron los tipos de física, que un delta es final menos ¿qué? Menos inicial. Entonces listo, ya está. Ok, ahora entonces, lo que voy a hacer es, por independiente, determinar quién es A y quién es A', pues para insertarlos ¿dónde? Acá.